Vamos a saludar con nuestro primer invitado, es el ex vicecanciller, el doctor Fernando Yepes. Vamos a hablar de este tema y de otros temas, el tema migratorio y otros temas más de coyuntura respecto a lo que está viviendo el Ecuador. ¿Cómo está, doctor Yepes? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Jaime, Carla, Mónica. Mil gracias a Ecuador en Directo por su gentil invitación. Doctor, ¿qué lectura darle a todo lo que está viviendo el país en este momento? Primero, Estados Unidos ya tiene casi que 31.000 ecuatorianos en una lista que podrían ordenar su deportación en cualquier momento. Pero sin embargo, el gobierno parece ser que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene un plan de cómo van a recibir a esos compatriotas. ¿Cuál es su lectura a esto, doctor? Realmente es una lectura de extrema preocupación debido a la crisis multidimensional que vive el Ecuador. El tema de política internacional, que tiene como uno de sus ejes el tema migratorio, es un desastre en este gobierno y en los gobiernos anteriores, inmediatamente anteriores. Realmente no ha habido una política internacional basada en los principios de la Constitución, en nuestra tradición jurídica y en nuestros intereses. Ha habido una sumisión total a los Estados Unidos, un tutelaje de nuestra acción internacional, que hoy, cuando tenemos una política tan agresiva enunciada por el presidente Donald Trump y puesta en ejecución, teniendo uno de sus puntos fundamentales, el tema migratorio, pero no es el único. Si ustedes ven, escuchan con atención el discurso del presidente, pues es realmente contrario a todo lo que es en los intereses de América Latina, a todo lo que es la vigencia del derecho, para tener una cascada de imposiciones y de ideas pues totalmente fuera de lugar, no convenientes para los intereses de la región. En ese escenario, el Ecuador no solamente que asiste a la posición del presidente, a la que asisten pues personas que tienen pues una ideología o un sentimiento parecido al del presidente Trump, que no cabe pues en un presidente latinoamericano, que un presidente latinoamericano vaya y asista a semejante discurso y aplaude ese discurso y no diga nada frente a ese discurso, es realmente indigno, es contrario a los intereses del Ecuador. Hoy hemos visto que hay presidentes en América Latina, como el presidente Gustavo Petro de Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que representan la dignidad de nuestra región, la defensa de los derechos humanos y la posibilidad de tener una posición soberana frente a un discurso tan agresivo como el del presidente Donald Trump. Doctor, la posición de la Cancillería ecuatoriana, ¿cuál debería de ser? Ya debería de estar en contacto justamente con el gobierno americano y saber las condiciones en las que van a venir los migrantes. ¿Cómo debería ser el trabajo de ellos en este momento? La primera reflexión que uno hace ante tu pregunta es, ¿existe Cancillería? ¿Hay canciller? ¿Hay política internacional? La respuesta es obvia, no la hay. Desde hace mucho tiempo, el tema migratorio, como fue en la época de la Revolución Ciudadana, debía haber sido un eje principalísimo de la política internacional del país. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 3 gobiernos? No solamente que se ha disparado la ola migratoria que hoy vivimos es muy similar o peor que aquella de 1999. Y frente a eso, pues no tenemos una política de derechos humanos, de defensa y protección de los ecuatorianos en el exterior. Hemos perdido ese enfoque de derechos humanos y hemos comprado, digo comprado porque hemos acatado de verdad, ¿no?, la visión de securitización impulsada desde los Estados Unidos y desde los grandes centros de poder. Esa no es una política que se compadece con nuestra realidad.
Nosotros, lamentablemente, en estos gobiernos hemos vuelto a expulsar a nuestros compatriotas y los expulsamos en condiciones totalmente precarias. Como muy bien decían en la introducción ustedes, salen a buscar una vida frente a las oportunidades que le niega su propio país. Y detrás de cada migrante hay un drama humano. La migración es un fenómeno social que tiene que ser enfocado con una óptica indudable de protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Eso no ha ocurrido estos años. No solamente que no hay cancillería ni canciller, sino que los grandes medios más se preocupan de la migración venezolana que de la migración ecuatoriana. La migración ecuatoriana es un fenómeno muy grave, profundizado en estos años a un nivel tan lamentable, tan doloroso como el que vivimos con el feriado bancario. Y vemos que tenemos los mismos protagonistas en el gobierno. Sin duda alguna que sí, doctor. De hecho, los índices nos hablan de que nosotros estamos casi a la par de Venezuela. Incluso algunos venezolanos ya han regresado a su país y los ecuatorianos siguen en salida, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿los organismos internacionales de derechos humanos, usted cree que deberían de entablar relaciones para que pueda haber una deportación, digamos que medianamente humana? Porque hemos visto ya videos donde hay muchas quejas de que las madres son ultrajadas, mujeres con niños, algunos son golpeados. No solamente los organismos internacionales, sino los propios estados de los cuales son nacionales las personas que son deportadas. En ese sentido, el silencio del Ecuador es realmente espantoso, es motivo de rechazo, de condena, y es algo que no puede suceder. Ayer ya hubo un pronunciamiento muy interesante de Naciones Unidas en el cual se reivindica que el migrante no es un delincuente, pues, que el migrante es una persona que goza de todos los derechos humanos y que debe ser respetada y tratada con toda la dignidad inherente a su condición. Ese ya es un pronunciamiento que evidentemente es positivo en estos momentos. Pero los principales actores tienen que ser los propios estados, así como ha sido Colombia, como ha sido México. Por acá el silencio es terrible y en ciertos medios, ciertos pseudoanalistas, que no son más que un coro de fachos de protección al gobierno, llegan a criticar al presidente Petro y creer que ha tenido que dar marcha atrás y aplauden las políticas del presidente Trump. Es decir, no hay realmente coherencia, no hay análisis, no hay reflexión, no hay conciencia de lo que es el país, de lo que es su realidad y de lo que son sus intereses, que deben ser defendidos en primer lugar por el Estado, por el gobierno. Doctor, ¿qué expectativa podemos tener de la reunión que anunció ya de la presidenta pro tempore de la CELAC, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, respecto a esa reunión que será este jueves? Yo creo que la convocatoria a la reunión de CELAC ya es muy positiva. El hecho mismo de la convocatoria es positivo. Y estoy convencido de que habrá presidentes que presenten posiciones de soberanía, de dignidad, de defensa de los derechos humanos, de acción conjunta frente a todos estos temas de una tan compleja agenda internacional, de una tan compleja agenda interamericana planteada por las políticas enunciadas y ya puestas en ejecución por el presidente de los Estados Unidos. No es fácil la toma de decisiones en CELAC porque las decisiones se toman por consenso. Es decir, basta que haya uno o dos países que tengan una posición contraria a la corriente mayoritaria para que no se pueda tomar una decisión. Y ha habido países que ya hemos visto la posición pues subordinada, tutelada, sumisa que tienen frente a ciertas políticas, ¿no? Eso puede dificultar la toma de decisiones. Pero indudablemente que se reúna CELAC, que se mande un mensaje como que haya criterios pues tan importantes para enfrentar esta problemática actual es muy positivo. Y yo creo que esta convocatoria reafirma algo que es indispensable. El Ecuador ha olvidado en los últimos años la integración regional. La integración es un imperativo para enfrentar el mundo de hoy.
¿Cuánta falta nos hace UNASUR realmente y este criterio de Hispanoamérica, si se quiere? Hay muchos que criticaron el día domingo, el día de la madrugada del domingo, la actitud quizás de dignidad del presidente Gustavo Petro, e incluso otros atacaron que le falta quizás un criterio diplomático, pero esto yo lo veo como al revés, ¿no, doctor? Porque mientras un país actúa con dignidad ante los atropellos, ante el abuso de una potencia que se cree superior, la gente termina apoyando al opresor, apoyando al que te oprime, al que viola las reglas, y al que intenta defenderse lo atacan. Entonces, en estas palabras del presidente Trump, cuando dice: yo no necesito a Latinoamérica, Latinoamérica no existe para nosotros, y luego vemos a Xiomara Castro diciéndole: bueno, si así se va a comportar, entonces vamos a empezar a cobrarle arriendo por la base militar que usted tiene aquí, y esto es si es que no le quito su base militar. Pero hablamos de una potencia que entre sus planes expansionistas, desde que llegó, atacó a Panamá, ha atacado a Dinamarca, ahora poco más, y si no haces lo que yo quiero, entonces aranceles, te presiono. Esta es la actitud que tiene que existir entre países. Doctor. Mira, esta actitud no es nueva en los Estados Unidos. Hoy notas tú pues un tono más agresivo pues en el presidente Trump, pero su discurso realmente era una mezcla, o fue una mezcla de las doctrinas tradicionales de la política de Estados Unidos hacia nuestra región. Una mezcla de la doctrina Monroe, América para los americanos, vamos a hacer América grande otra vez, es eso, América para nosotros. Luego, pues lo de Panamá, todas las referencias tan fuera de lugar que hizo, incluyendo las del tema migratorio, es una muestra del gran garrote y del destino manifiesto. El gran garrote, es decir, aquí vamos a aplicar el garrote para que se cumpla lo que nosotros queramos. Y el destino manifiesto quiere decir, pues, somos nosotros los llamados a guiar los destinos de este hemisferio. Todo eso no cambia en Estados Unidos. Lo que cambia, o lo que ha cambiado en determinados momentos de nuestra historia, es la forma en que los gobiernos latinoamericanos enfrentamos esa posición imperialista, esa posición de un país, pues de una superpotencia mundial que mira lamentablemente a la región como un patio trasero, no como un socio verdadero. Entonces, si tenemos presidentes como hoy Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, ayer como Jaime Rondós, como Jacobo Arbenz en su momento en Guatemala, ahí hay pues posiciones de dignidad, de soberanía, que buscan la defensa de nuestros intereses y de nuestras posiciones legítimas. Estas posiciones de dignidad sí son respetadas por los Estados Unidos y son los que obligan o permiten un entendimiento basado en el derecho, en el diálogo constructivo, en el respeto mutuo y en la conjunción de intereses. Pero si tienes una política de servilismo, de total acatamiento, lo que obtienes es el desprecio de la potencia. Eres pues un perro faldero que te portas bien y te dan 2 migajas para ti y tu grupo, pero no te importa el país. Y eso desgraciadamente ha ocurrido muchas veces en el Ecuador y en América Latina. Y hoy vivimos con el actual gobierno, como fue también el de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno, pues gobiernos totalmente sumisos, sin criterio, que han abandonado no solamente los principios de la Constitución, que ya es una barbaridad, porque los principios de la Constitución son obligatorios, sino que han abandonado nuestra tradición jurídica y la defensa más elemental de nuestros intereses. Ese abandono que tenemos es lo que motiva realmente pues que no tengamos una política internacional soberana, digna y acorde con nuestros intereses prioritarios como país del mundo en desarrollo que somos. Una condición de cipayos, si se quiere, pero también habría que entrar en el contexto o en el análisis de que al presidente Daniel Noboa se le hace muy difícil pues irse en contra de los Estados Unidos porque casualmente él es ciudadano estadounidense. Entonces su primera intención, si se quiere, su prioridad jamás ha estado ni va a estar en los beneficios o en el interés de los ecuatorianos, ni en la ciudadanía, ni en este territorio, ni en esta bandera, ni en este himno que no se lo sabe.
sino más bien en los intereses del gobierno de su primer país, si se quiere, y que realmente para mí tiene un gran peso en esta condición servicial, sumisa, de entreguismo que tiene ante todas las cosas que ocurren con respecto a nuestro país y que, por ejemplo, ya en este momento tenemos incursión de naves, incursión de bases en las Islas Galápagos, en una suerte de entreguismo que no es posible en un Estado constitucional de derechos y justicia que tiene como una de sus elementos constitucionales la soberanía y la no interferencia. Es decir, nosotros no hacemos parte de ninguna de las cuestiones geopolíticas ni de las guerras que se quieran plantear. Entonces, esto se está desconociendo precisamente en el gobierno de una persona que tiene ciudadanía estadounidense. Y no voy a decir ciudadanía americana porque América somos todos. Pero sí hay ahí, ¿cree usted que hay ahí algo de peso con respecto a la posición del actual presidente? Yo creo que más que el tema de la ciudadanía, que en el caso de él es una cosa casual, pues él, su madre, dar a luz en Estados Unidos para que pueda beneficiarse de nacionalidad, residencia permanente y todo ello. La verdad es que Noboa y la gente como Noboa no tiene más ciudadanía que sus negocios, que sus intereses privados, y donde mejor estén sus negocios, donde mejor se acomoden esos negocios, es lo que les importa. No tienen ninguna identificación con la realidad profunda del Ecuador, que ni siquiera la conocen. ¿Usted ha oído alguna vez una reflexión del presidente Noboa sobre la realidad ecuatoriana, sobre la cultura ecuatoriana, sobre lo que es la historia del país? Jamás lo he escuchado. Tampoco sobre la historia de América Latina. Es decir, una persona ajena a la realidad y al sentir nacional. Su único norte realmente es el hacer negocios, no es del bien común. Y el hacer negocios es negocios para él y para su grupo. Y eso es lo que les importa, nada más. Si no, imaginemos cómo es posible que en su plan de gobierno, en el primero del año 2023 y en el actual, en el que está, pues digamos, en su plan de gobierno para estas elecciones, no haya ni 3 líneas de política exterior. Creo que 3 líneas hubo en el primer programa. En este no hay nada. Si comparamos con el programa de Luisa González de la Revolución Ciudadana, tenemos un programa con ideas, un programa que refleja no solamente el conocimiento jurídico del derecho internacional, sino el conocimiento profundo de lo que es del Ecuador y de sus intereses del mundo. Ahí hablamos de integración, de soberanía, pues de defensa de los migrantes, de soberanía alimentaria, de cooperación técnica de acuerdo con nuestras prioridades, de cooperación profunda en todos aquellos temas que son parte de una agenda internacional y nacional muy compleja como la que vivimos. Nada de eso encontramos en Daniel Noboa. Y eso no es solamente por su ciudadanía de los Estados Unidos, es porque su visión no es más que el hacer negocio. No hay visión de lo que es el Estado, no se cree en el Estado, no se considera el bien común, el fin del Estado ni una prioridad. Las prioridades que tienen aquí son otras, son de orden personal, privado y de negocios. Sería improbable entonces encontrarlo o verlo asistir a la cumbre que ha solicitado Xiomara Castro del CELAC, ¿correcto? Yo dudo que asista, y si asiste será pues para guardar silencio, para apoyar las posiciones que impidan un consenso firme, soberano, digno de nuestra región. Doctor Fernando Yepes, ¿cómo queda la imagen del Ecuador ante todo este contexto internacional que estamos viviendo? La imagen internacional del Ecuador, desgraciadamente, es lamentable. No hay un medio internacional que presente algo positivo del Ecuador. No solamente que el deterioro del país es muy grande en todo sentido. Los indicadores que se revelaron ayer de aumento de la pobreza, de crecimiento económico, de falta de empleo, de incremento de la seguridad, pues son muy decidores y elocuentes. Pero si miramos cuál ha sido la acción de este gobierno, tenemos un gobierno que irrespeta sistemáticamente la Constitución y las leyes en momento de campaña electoral. Un presidente que no pide licencia, que no encarga la presidencia, que nombra por cuenta propia 3 vicepresidentas, 2 vicepresidentas y 3 en un momento dado,
todo eso hace un deterioro muy grande. Pero a ello hay que sumar pues todas las barbaridades cometidas en política internacional. Empecemos desde la torpeza chambona en el caso con la venta de chatarra rusa a Ucrania, que fracasa cuando hay una posición de firmeza de Rusia. Luego, pues la monstruosidad más grande, la bárbara incursión en la Embajada de México y el secuestro de un asilado. Todo ello pues nos dejan en un predicamento terrible en el mundo, que se evidencia cuando hay acá una cumbre iberoamericana y no viene ni un jefe de Estado de la región. Eso prueba, evidencia el repudio hacia el gobierno de Noboa. Y si a ello sumamos posiciones que son contrarias a la historia del Ecuador, a los principios del derecho internacional, a nuestra tradición jurídica, como es el ignominioso apoyo a Israel, ¿no? La falta de condena al genocidio, la falta de tener pues una acción firme frente a hechos consumados. Y realmente Israel es una potencia que ocupa ilegalmente territorios adquiridos por la fuerza, y ese es un principio fundamental del derecho que nace justamente en la historia de nuestro país. No, el Ecuador fue el creador y el abanderado permanente del no reconocimiento de la adquisición de territorios por la fuerza, y de eso hoy se ha hecho caso omiso. Si vemos las visitas que ha hecho la señora Sommerfeld, si vemos las cosas que dice, pues que habla, tenemos un país sin norte, y todo eso hace que tengamos una imagen lamentable. La política internacional de un país, para que sea respetable y respetada, tiene que ser seria y coherente con tres situaciones en particular, con tres hechos en particular, que son el derecho internacional, la realidad y los intereses de su país y la realidad internacional. No se puede, en un mundo que busca, que trabaja por ser multipolar, que busca crear un mundo más justo y equitativo, un país del tercer mundo, cuya constitución puntualiza que pertenece al sur global y que debe luchar por la creación de este mundo más solidario, equitativo y multipolar. No puede ser pues realmente un país que siga dictados de una potencia, no puede ser que se abandone la integración regional, no puede ser que se abandone la protección de los ecuatorianos, no puede ser que se abandonen los principios del derecho que nos han dado justamente aquello que tuvimos durante muchos años. No solamente con la Revolución Ciudadana, con quien llegamos pues a momentos realmente cimeros en la política internacional, pero sí hemos tenido una política internacional de dignidad durante muchos años, en temas muy diversos, el derecho del mar, el tema del banano, la cooperación internacional. Hemos sido un país pues con una política internacional digna, muy activa en derechos humanos, muy respetada, y eso hoy se ha perdido totalmente, y tenemos una imagen internacional lamentable que desgraciadamente los grandes medios del Ecuador ocultan, y en lugar de criticar reflexivamente, de denunciar, de aportar para que se mejoren algunas cosas, lo que hacen es encubrir por puro odio político. Pero si se revisa la prensa internacional, podemos constatar la lamentable imagen que tiene el Ecuador. Por ello, yo creo que uno de los temas principales en los que habrá un giro con el nuevo gobierno, que esperemos tengamos la certeza de que será un gobierno de cambio, un gobierno que va a revivir el Ecuador bajo la presidencia de Luisa González, uno de los temas fundamentales, como muchos otros, será la política internacional, en la que habrá que retomar aquella política que manda la Constitución, aquella política propia del interés ecuatoriano y propia de nuestra soberanía, dignidad e intereses nacionales. ¿Cuál es su análisis respecto a la instalación de bases norteamericanas en Galápagos? Yo creo que la instalación de bases militares de cualquier país en territorio nacional no es conveniente. La Constitución nuestra es muy clara, y pues una eventual reforma pues no creo que sea positiva ni que contribuya en nada. Si nosotros vemos cuál es la historia de las bases militares en nuestra región y en el mundo en desarrollo, bases que todas son de los Estados Unidos, pues no tenemos una historia muy feliz. Veamos el caso inmediato de nuestro vecino del norte, Colombia.
pues tiene 7 u 8 bases y la producción de cocaína, todo se ha multiplicado exponencialmente. Vemos la experiencia en el sureste asiático, pues lamentable. Es decir, tenemos experiencias que dan suficientes fundamentos para no tener bases militares. Ahora, si se reforma la Constitución, eso queda una posibilidad abierta, pero yo espero que no haya ningún gobierno tan entreguista como para tener bases militares. Ya tenemos una cooperación renovada en seguridad, nada transparente, nada clara, en la cual se llega a conceder inmunidad de jurisdicción a las fuerzas estadounidenses que puedan operar y operan en el país. Todo ello ya son signos muy negativos, muy preocupantes, pero llegar a una instalación formal de bases sería aún peor. Los últimos 3 gobiernos, desde Moreno para acá, se han dedicado a criticar a otro gobierno, al de Correa, de todo lo que está viviendo el Ecuador. ¿Cuál es por qué lo hacen, doctor Fernando Yepes? ¿Eso es una excusa de una incapacidad o qué? Yo creo que es un reflejo del odio que se ha creado, de la polarización que existe en el país, de que el único objetivo de los 3 últimos gobiernos ha sido la descorreización, el ataque a la Revolución Ciudadana, la persecución a la Revolución Ciudadana. Si ellos hubieran podido hacer un gobierno mejor que la Revolución Ciudadana, ya nadie se acordaría o no lo tendría tan presente, pero han hecho la descorreización, no ha sido más que la destrucción del país, no solo de su institucionalidad, sino de su funcionamiento efectivo. Si revisamos cifras reales publicadas por organismos internacionales, inclusive las que difundió ayer aquí el INEC, vemos pues un retroceso terrible en estos 8 años, en todos los indicadores, en todas las ramas de la vida social. Tenemos menos empleo, tenemos más pobreza, tenemos menos oportunidades de trabajo, tenemos muchísima más inseguridad. El país pasó de ser el segundo más seguro de América a tener varias de sus ciudades como las más violentas del mundo, con cifras récord de homicidios en el mes de enero de este año. Y tenemos pues apagones nuevamente de 14 horas, tenemos este crimen espantoso de lesa humanidad, de los niños de las Malvinas. Es decir, hemos retrocedido en todo lo que podamos imaginar. En política internacional, pues ya lo he dicho, hemos retrocedido pues de ser un país soberano, digno, con ideas propias, con iniciativas, con una presencia respetada en el mundo, a ser pues un país repudiado por violador del derecho internacional. Es decir, no hay un área en la que haya mejorado el país. Todo hemos retrocedido. La red vial, que llegó a ser de las mejores y más modernas de América Latina, hoy pues está destruida. Fíjate en los indicadores de migración. Cuando hay una ola migratoria, cuando el país expulsa a sus ciudadanos, es porque el país está muy mal, porque no hay oportunidades de trabajo, de empleo, de seguridad, de condiciones mínimas de bienestar y dignidad. Cuando un país está bien, regresan sus ecuatorianos que en algún momento salieron. Volver al Ecuador es un aporte sustantivo para un país que está creciendo, que está bien. Y eso ocurrió claramente en los años de la Revolución Ciudadana. Miremos los indicadores, analicemos fríamente, como lo ha hecho la CEPAL, como lo ha hecho varios organismos internacionales, como lo hacen las universidades grandes del mundo, que aquí no se reproducen lo que dicen. Las políticas de la Revolución Ciudadana son estudiadas en varias universidades del mundo y son motivo de reflexión, de artículos, de producción científica. Aquí no. Aquí se dice la culpa es de Correa y se sigue repitiendo. La vieja confiable. Exactamente, posicionando como verdades absolutas las infamias más risibles y más torpes, pero se siguen repitiendo con un coro de fachos. Que doctor, ya te digo. Sí, dime. La última, doctor, debido al tiempo. ¿Qué significa que el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sea cónsul en Nueva York? ¿Qué significa eso para el país cuando la presidenta del CNE es la que tiene que garantizar unos resultados limpios de la próxima contienda electoral? Si el hermano de la presidenta del CNE
fuera un diplomático de carrera, pues no vinculado a ningún gobierno, sino que ha hecho de la diplomacia su profesión, entrando por la puerta desde tercer secretario, pues no tendría ninguna situación más que una coincidencia. Pero en este caso es una cuota política, un favor que se hace a la primera autoridad electoral, ¿no? Entonces, ello sí es pues totalmente inconveniente, es fuera de lugar. No caben ese tipo de favores para una autoridad que debe ser llamada a la total imparcialidad. Es decir, la cuota política significa una identificación con un gobierno de turno y una identificación que además de que ya tiene un significado, es un favor, pues es una como te puedo decir, se origina en esa vinculación. Una vinculación que no debe tener con ningún gobierno la autoridad electoral. Es decir, es algo a todas luces inconveniente que deja mucho pues que lugar para la crítica, como abuso en servicio exterior y como abuso en este nombramiento. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo en este espacio. Así es, un abuso, un conflicto de intereses expuesto totalmente, ¿no? Gracias, doctor. Mil gracias a ustedes. Muy amable. Gracias al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, una persona que ha sido de carrera durante muchísimos años. Diplomático de carrera. Diplomático de carrera. Y eso es lo otro cuestionable en el actual gobierno, ¿no? Que quienes están ocupando quizás los cargos no son personas que se han dedicado al ejercicio de la carrera diplomática, sino a dedo, por obra y gracia de bueno, la así ha sido en los últimos gobiernos, ¿no? No se le ha dado espacio a la carrera diplomática, al servicio en términos de relaciones exteriores, y hay gente muy preparada que ha trabajado muchos años y que conoce realmente pues cómo se determinan las políticas internacionales. Es que eso no es lo que le interesa, pues si necesita gente que le diga así, siga haciendo, está bien, haga.